evitemos todo lo que es, así como también de la higiene para que no se produzca, ayúdenos por favor, quizás, para que no se produzca en sus casas lo que es esta terrible enfermedad del cólera y así también como el dengue a través de los mosquitos, que es producida, ya ustedes saben cómo las aguas que ustedes
Existe la agua potable, hospitalizada que está viviendo. Bien, lo mismo que le acabo de decir. Ustedes vieron ahí, debemos de tener esos envases que están en los pasos. Ustedes tienen un vaso, una botella, en la necesidad de pasarela, tenemos tanques, tenemos una cerveza, un lugar donde ponemos las matas, pero que está vacío, y ahí se queda de agua. Y también a veces tenemos una cantidad de agua. ¿Qué tenemos que hacer? Este es un poco de cloro. Este es el cloro con una escoba y limpie bien todo ese paso. No, el paso no lo puede tapar, pero los tanques sí. Tape los tanques, tape las botellas, amábrela. Primero vamos a ver las botellas bien. Toma en la basura. Y si la guarda en agua y amarra en una funda, guarda en la funda, no la deja fuera, entonces se queda ocasiona que se produzca ahí dentro de esa agua limpia, lo que es el mosquito del virus. Así como que también hay otros lugares, otras